proyecto de investigación tiene un año a la fecha que lo estoy desarrollando. Es sobre mapas narrativos aplicados a la construcción del documento recepcional. Los alumnos de la licenciatura en educación primaria, en séptimo y octavo, se van a las escuelas primarias a hacer su estancia. Regresan por algunas semanas y se van a la primaria por 8 semanas, están en ese ir y venir. Y con esa experiencia tienen que construir un documento escrito que al final les permita obtener la licenciatura, ¿no? Entonces, la idea es utilizar estos mapas narrativos como estrategias para que ellos puedan mejorar su práctica de escritura. Hay un planteamiento de problema, recupero una cita del doctor Gregorio, que habla sobre la conquista y en especial la pregunta que plantea: ¿por qué escribir es tan peligroso? Me parece que ese punto es el que me detona esta serie de inquietudes por indagar qué pasa con las habilidades de la escritura, por qué se les convierte en un problema a los alumnos, a los estudiantes de séptimo que empiezan a redactar el documento recepcional, y por supuesto porque hay cierta resistencia a la expresión escrita. Entonces, lo que voy a recuperar es cómo ellos van trabajando su expresión escrita a lo largo de su formación, pero principalmente yo recupero la experiencia de compartir la docencia con esta generación que empieza en quinto semestre y después son mis alumnos asesorados en séptimo y octavo. Se recuperan sus trabajos como ensayos, ponencias, registros de observación, ciertos ejercicios literarios que hacemos, los diarios y en general toda la producción escrita que van desarrollando a lo largo de su formación. ¿Puedes regresar tantito? Sí. Porque ahí mencionas algo del alejamiento emocional. Bien, lo que en un trabajo anterior que realicé sobre el pensamiento, como la parte cognitiva y la parte emocional se ven separados cuando nosotros trabajamos procesos de escritura académica. Trabajamos más rutas cognitivas que expresiones emocionales. A los alumnos les piden que no se comprometan con expresiones emocionales y afectivas porque es peligroso, ¿no? Los docentes de la normal les dicen, no, con eso no puedes tú trabajar. Trata de hacer una escritura muy objetiva, muy descriptiva y nada que demuestre en la expresión afectiva. ¿Por qué? Porque dicen que eso es muy subjetivo y que con eso no podríamos nosotros trabajar. Yo creo que no es así. Al contrario, creo que lo afectivo se convierte en un dispositivo para la expresión escrita, como lo voy a demostrar más adelante, ¿no? Podría pensarse que es un proceso de alienación, ¿no? Pues hay una ideología de que solamente el dato frío se te convierte como en algo objetivo, científico, técnico, que puede ser aceptado para un documento académico. Ya, de alienación en tanto no hay un reconocimiento del sujeto en su producción, como tú señalas ahí, ¿no? Así es. A pesar de la negación que tienen en la escuela normal, los sujetos tienen esa negación de no te comprometas con la expresión afectiva. Sin embargo, siempre están hablando de sus temores, de sus miedos, de sus obstáculos, de las angustias que tienen cuando están frente a grupo. Entonces, toda esa expresión emocional se deja olvidada y se va sobre procesos de enseñanza, ¿no? O sea, cómo planeas, cómo evalúas, y esa otra parte se abandona. Sin embargo, están en los textos. No se analiza, pero ahí está, ¿no? Se filtra en los textos. Por ejemplo, este es un fragmento de una entrevista colectiva con un grupo. Dice: en primer momento el escrito que hicimos no me llamó mucho la atención, solamente lo hice por cumplir, porque me lo estaban exigiendo los maestros, y ya nada más escribía por escribir. Más abajo dice: solamente a veces abrí una parte de mí, y a mí me parece que eso es muy importante, que el sujeto al momento de expresar su sentir lo vea reflejado en su escritura. Sin embargo, este personaje dice: solamente a veces abrí una parte de mí, tal vez de mi emoción, por la primera práctica docente, pero no le veía mucha finalidad. No le ven finalidad porque no se recupera para el análisis de la propia formación. O sea, los sujetos que estamos como docentes lo dejamos pasar, ¿no? Es inadvertido. Bueno, dice: sí nos beneficia porque sabemos hacia dónde iba nuestro escrito.
Eso es un elemento coyuntural, que el sujeto detecte cuál es el sentido del texto, porque en muchas ocasiones no tienen ni idea de qué, para qué sirve eso, para qué, cómo se va a recuperar, qué función tiene en la formación, ¿no? Bien, entonces estos son algunos de los elementos que van llamando la atención para finalmente indagar cómo es que ellos van escribiendo a lo largo de un periodo que es su formación en la institución, en la escuela normal. Y por ejemplo les preguntamos, bueno, más bien les pedimos que nos dijeran cómo es que hacían su diario, qué función tenía su diario de trabajo docente. Y Nadia Imelda, que es recién egresada, nos da este panorama que dice: en primer grado solamente era de descripción y sin ningún análisis, cumple con la escritura objetiva, ¿no? Segundo grado, descripción, uso de la memoria, anecdotario, no se hacía uso de él para argumentar en los escritos. Entonces seguimos viendo que predomina como esta tendencia de escribe y sé totalmente clara, objetiva, y dirige tu atención más a los procesos y no a la parte de cómo piensas, qué sientes, ¿no? En tercer grado más o menos es muy parecido. Está ahí una descripción, identifica situaciones con colores, es decir, ya empieza a hacer un trabajo de revisión del texto. Falta de interpretación, solo se entrega. Hasta tercer grado el sentido es entregar, ¿no? No hay otro propósito. En cuarto grado, cuando ellos enfrentan la necesidad de redactar un documento que tiene que ver más con su práctica, que tiene que ver con su forma de explicar el fenómeno del proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces ellos sienten que hay un despegue. Se separa todo el proceso anterior de prácticas de escritura y en cuarto grado se profundiza mucho, entonces empiezan a hacer sus notas de campo, notas sueltas, subrayan aspectos importantes, planteamiento de preguntas, dan respuesta a partir de lo que se argumenta con la teoría, rescatan las problemáticas y por supuesto se elabora el documento recepcional. Y ellos dicen que van recuperando los fragmentos del diario como si fuera una ejemplificación. Aunque, bueno, lo que se procura es que analicen el texto y que me empiecen a desglosar el contenido, a interpretar el texto, su propia producción. Ellos lo llaman como una ejemplificación. Bueno, sí se nota una gran diferencia, hasta gráficamente Imelda, como entre primero y tercero no hay mucha diferencia, pero ya en cuarto año, cuando su escritura es más libre, les implica otro tipo de habilidades, sienten que es más significativa, porque les explica procesos de formación. Esto que está en las barras, todo el trabajo es de Imelda, o sea, sí, ella lo presentó. Ella se analizó y dijo: yo así. Sí. Pero ¿por qué tú hiciste una actividad? Les pedimos que nos describieran cómo habían usado qué práctica de escritura habían tenido desde primero hasta octavo. Imelda lo hizo gráficamente, otros lo comentaron solamente, hicieron un texto, en fin. Cada quien lo hizo de manera libre, pero me pareció que es muy gráfico porque se hizo una prueba de lectura y escritura. Y los datos que arroja esta prueba, esto fue en el 2008-2009, coincide en que no hay un despegue de porcentaje entre primero y tercero en sus habilidades de lectura y escritura, pero sí en cuarto. Yo nada más tengo la duda, ¿por qué dices que en cuarto ya la escritura es más libre? ¿Por qué? Porque en nuestro caso, el equipo que conformamos séptimo y octavo semestre, no les pedimos que hicieran solamente el trabajo de descripción, sino que narrara. Fue como una diferencia. No describan, sino narren los acontecimientos. Es como un poco transitar de que se fueran a los datos a construir una historia, ¿no? Una narrativa, una trama. Entonces ahí es como un poco la diferencia, yo creo. Pero un poco más adelante se puede ir contestando esta pregunta.